Hola, muy buenas tardes, tengan todos y bienvenidos a nuestro webinar esta semana dedicado al cultivo de la papaya. Específicamente vamos a conversar un tema importante sobre la papaya Tainú. En esta ocasión estaré acompañado de mi colega, el ingeniero Yuri Fernanda Ocoro, y me presento, mi nombre Francisco García. Estamos con ustedes durante una hora explicándole acerca de nuestro material de papaya, papaya híbrida Tainú. Para un poco la explicación inicial de todo lo que se va a desarrollar en el tema, le doy la bienvenida y la palabra a la colega Yuri Fernanda Ocoró, quien iniciará esta presentación. Muy buenas tardes. Como ya me presentó pues, el ingeniero Francisco, soy Yuri Fernando Forcalero, y para dar inicio les voy a hablar un poco de lo que es el tema del origen de la papaya en cuanto a estos materiales. Entonces, pues la papaya probablemente es originaria de América Central, cerca del Golfo de México. De acuerdo pues con esta historia, esto fue escrito por primera vez por el cronista español Fernández de Oviedo, más o menos en 1515 y entre 1525, en una carta a su soberano. En ella, él decía haber, haber visto crecer este material en Centroamérica, desde la costa de Panamá hasta el sur de México, donde sus nativos normalmente lo llamaban holocotón, durante esta época. Algo más sobre el cultivo de la papaya es que su producción crece en América tropical, entre la parte de África, India, China y todas las islas del Pacífico. Pues estas son zonas que son más apropiadas pues para este tipo de desarrollo por su clima, por su suelo, y pues nace también el régimen alimenticio de estas poblaciones. Igualmente en la actualidad el cultivo de la papaya se encuentra distribuido basando pues lo que es la zona del tropical y el subtropical. Toda esta zona comprende lo que es América Central, hacia el norte y hacia el sur, pues llegando a los trópicos, también abarcando, como ya habíamos mencionado, donde se desarrolló esa producción entre la parte África, Australia y hasta el sur de Asia. Ya en esta siguiente diapositiva les quiero hablar un poco de lo que es la descripción botánica del cultivo de la papaya como tal. Entonces, iniciamos con el tema de la raíz. La raíz que, como pueden observar en la fotografía, ella posee una raíz principal eh, pivotante, la cual crece casi verticalmente de forma cónica, le da esta estabilidad a la planta, pues puede anclar más de 1 metro, 1.5 metros de profundidad. La estructura de esta raíz es similar a la del tallo, excepto pues por la corteza que esta presenta. Las raíces secundarias se desarrollan más o menos entre un radio de 80 a 100 metros y tienen una mayor actividad dentro de los primeros 30 centímetros del suelo. Entonces acá es donde abarca todo lo que es la parte de absorción de nutrientes del material. El sistema radicular pues varía también dependiendo del cultivar y de las condiciones del suelo que ésta tenga. Entonces, si tenemos condiciones de suelo que son favorables, pues las raíces pueden tener una buena distribución durante su crecimiento. Mientras que si las condiciones no son favorables, pues la raíz no va a poder abarcar una buena área para tener una buena parte pues, de absorción de nutrientes. Entonces, más adelante les estaremos hablando cuáles son esas condiciones. La otra parte que tenemos es el tallo. Este es un tallo, como observan acá, la parte de la imagen está tanto externo como la estructura interna. El tallo es recto, de forma cilíndrica, es hueco, mira, acá lo pueden observar, excepto por la parte entre los nudos. Es esponjoso, fibroso, y pues debido a eso tiene un gran contenido de agua. Marcado por diferentes cicatrices que dejan las hojas. Entonces, a medida que las hojas van terminando de su parte de senescencia, pues al caer ya va quedando ese golpe que genera la caída de ellas. Algunas veces pues se producen ramificaciones que se producen por la parte pues, del meristemo apical,
ya sea por causas climáticas o por el tema de podas. El diámetro por lo regular de estos tallos varían entre 15 a 30 centímetros. Todo también depende del cultivar, de los manejos que se le brinden, entonces así mismo va a ser el grosor del tallo. Y la papaya inclusive puede llegar a alcanzar hasta 10 metros de altura. Para hablar ya de la parte de las hojas, pues les menciono un poco que pues ya estas son hojas, son más grandes, son tipos palmeadas, con lóbulos profundos, unas marcaciones como un borde dentado, como observan acá en la fotografía, poseen formas diferentes, ya de acuerdo pues al cultivar que se maneje. Entonces, el limbo por lo regular de la hoja es más brillante en el haz, mientras que en el envés pues es un poco más opaco. Y esta puede medir aproximadamente entre 25 a 75 centímetros. También la parte de la hoja pues está compuesto por lo que son los pecíolos, que son huecos y largos. Irregularmente en la inserción con el tallo y pues de forma cilíndricos en la unión con el limbo. Pues en algunos cultivares este puede alcanzar hasta 130 centímetros de longitud, de lo que es de la unión del peciolo, el extremo del peciolo con la hoja. Y una planta adulta puede poseer alrededor de 30 a 50 hojas funcionales en el momento pues que se establece como tal el proceso de crecimiento del material. Otra de las características, otra de las partes botánicas que presentan los materiales son sus flores, las inflorescencias. Estas pueden tener la parte unisexuales, es decir, hembras o machos, o masculinas, y la parte hermafroditas, que son indicador de que esa sola flor posee pues los dos sexos dentro de una. Entonces, pues de acuerdo al tipo de flores que se presentan esas que son flores pistiladas, es decir, que carecen de estambres o rara vez tienen rudimentarios, poseen más o menos 5 pétalos en forma de corola. Como esta flor no produce polen, por lo regular, la femenina, ya necesita que su fecundación dependa de un polen producido por la flor masculina o la flor hermafrodita. Dentro de estas flores, pues las flores femeninas, son dioicas, es decir, plantas unisexuales, cada una tiene pues su propio sexo. Los frutos ya derivados como tal de la flor femenina, por lo regular generalmente suelen ser esféricos, oblongos o ligeramente ovoides. Entonces, tienden a ser una forma pues más circular. Mientras que la flor hermafrodita, como ya lo mencioné, presenta pues su característica principal es con flores con mayor regularidad en la distribución pues en las partes florales, forma un ovario que es un poco más alargado, y pues de ahí nace lo que se llama la flor elongada, y debido a pues también hace la formación del fruto, que viene estableciéndose un fruto tipo botella, por decirlo así, es como la formación que va estableciendo el fruto. Entonces acá en esta siguiente diapositiva quiero mencionarles lo que es ya la formación del fruto como tal. Dentro del fruto tenemos pues que el fruto del papayo es una baya proveniente de un ovario súpero y está formado por 3 partes. La primera parte, que es el esocarpio, está compuesto entre la cáscara o la corteza. La segunda parte viene siendo el mesocarpio, que viene siendo la pulpa, la masa como tal. Y la tercera parte, que sería el endocarpio, que son las semillas o la parte del mucílago. Pues como tal, el tamaño varía de acuerdo al cultivar y pues al manejo de la plantación. El color de la fruta madura varía de amarillo a pálido, o de amarillo a rosáceo, o rojizo anaranjado, rojo suave, o un rojo salmón, ya depende de cada material. Por lo regular, la forma de la cavidad pues, varía, puede ser tanto redonda como angular, estrellada o inclusive irregular, no tiene pues ninguna forma como tal. Estas semillas pues presentan diferentes tonalidades.
estas también varían dependiendo ya sea del gris, a pardo o negruzco, o un café pues clarito, que son muy representativos, por lo menos en las papayas tipo tañón. La forma puede ser redondeada o ovoide dentro de, pues, de lo que es la semilla. Eh, y pues esta posee también una parte que le llamamos testa, que es el cubrimiento de estos cotiledones, y en muchas de las partes, pues debido a esa pesca, esa capa tan dura, pues se necesita hacer un proceso de pregerminar. Y acá en la siguiente diapositiva les voy a hablar un poco de forma, pues, primero lo que es la taxonomía del material. Entonces, me voy a enfocar más en lo que es la parte de la familia, la división. Entonces, dentro de la división tenemos que es una manologita, que quiere decir que son plantas que tienen flores, que incluyen tanto las monocotiledóneas como las cotiledóneas. Pues estas plantas se caracterizan por tener este tipo de flores, la formación de frutos y pues el proceso de semilla. Y dentro de la familia como tal, que venía haciendo la caritácea, quiere decir que son arbustos, tallos blandos o carnosos, o simplemente ramificados. Entonces aquí con estas dos avanzo un poco el resumen de lo que ya mencioné anteriormente, las características que tiene pues como tal el material de la papaya. Pues la especie viene siendo carita de papaya, o el nombre científico como tal. Y para englosar un poco más, en esta les voy a hablar lo que es la fenología de la papaya. La siguiente diapositiva, en la fenología de la papaya. Es para iniciar. Tenemos, como observan en la imagen, todo el proceso desde semilla hasta que ya, todo el proceso desde semilla hasta que ya termina pues el establecimiento del cultivo, la etapa de cosecha, ya se nos inicia eso. Para iniciar tenemos la parte, quise colocarle unos días entre paréntesis, dependiendo ya de mi zona, pero pues como para resaltar, ya dependiendo de cada condición, sea de temperatura y humedad, pues ya estos días varían desde siembra hasta la época de cosecha. Entonces, en cuanto a pregerminado y germinación, tenemos que durante esta etapa, pues es crucial mantener condiciones óptimas de humedad, sin saturar el sustrato, favorecer un buen inicio de desarrollo radicular. En esta parte, pues la parte de buena aplicación de riego, y de la parte de pregerminación también, a la hora de humedecer esta semilla. El segundo proceso sería el proceso de crecimiento de la planta. O sea, este proceso ya se establece como tal, tanto el uno como el segundo punto en el vivero, que duran aproximadamente en mi zona y en la zona del Valle del Cauca, en 30 días, que una vez esta semilla pues ya germina, la plántula comienza a desarrollarse, emergiendo pues los primeros cotiledones, siguiendo las primeras hojas verdaderas. Pues en estas plantas la fase son jóvenes, especialmente pues son susceptibles a condiciones adversas, por lo que es importante pues protegerla de plagas, de enfermedades, de malas hierbas, asegurar un buen riego adecuado. Y para hablar de esta parte de lo que es el riego, también es tener en cuenta cuál es el tipo de agua que yo voy a utilizar para regar mi material. Entonces, tener en cuenta que las condiciones adecuadas, un pH ideal entre 5,6 a 7, con una conductividad que no sea los 2 decimeles, porque pues ya puede generar problemas tanto de vigor como de material, puede dañar también la germinación de la semilla. En la siguiente etapa, que sería el desarrollo vegetativo, pues esta etapa marca el crecimiento activo de la planta, donde se expande tanto la altura como la masa foliar. La nutrición adecuada es crítica aquí, pues se necesita más como en la parte del enfoque en nitrógeno para poder que sea más un crecimiento vegetativo vigoroso, un buen desarrollo, y tener en cuenta mucho la parte de riego, ajustar todo lo pues, que no vaya a generar un estrés hídrico, ya sea ocasionado por exceso o por falta del agua, porque pues, el exceso de humedad nos puede generar enfermedades fungosas, bacterias, y la falta de este nos puede generar problemas en la siguiente etapa, que viene siendo la etapa de floración. Entonces, dentro de la etapa de floración, pues me puede generar aborto floral, por lo menos en la papaya son hermafroditas,
me puede ocasionar problemas como lo que por la falta de riego, las fuertes temperaturas, como por ejemplo que se están presentando en estos momentos, hace que esa flor hermafrodita pierda las anteras, se genere como una parte de papayo macho, por decirlo así, o la flor trompetilla. No hay un buen desarrollo. Entonces, desde la etapa vegetativa necesitamos brindarle las mejores condiciones a los materiales cuanto a condición de nutrición y a condición de hidratación de la planta. Y por último, pues tenemos que la parte de la fructificación a los 70 días, esta ya se lleva un buen proceso, presenta una polinización exitosa, comienza a presentarse el llenado, a tener pues ya la formación del fruto como tal, y pues se sigue teniendo en cuenta también mucho la parte del riego y de la fertilización, con las adecuaciones pues necesarias para que vaya aumentando. Y ya los procesos de maduración y cosecha, que acá en mi zona se dan aproximadamente entre los 210, 250, 280 días, que son aproximadamente 7 a 7 meses y medio, pues ya se inicia esta fase donde se empieza a hacer la cosecha, teniendo en cuenta que es muy crucial, pues a la hora de recolectar el momento en el que marca pues la etapa de cosecha de 1 a 2 rayas de maduración para que pues esté afectado por la etapa de los fríos. Acá en esta siguiente diapositiva quiero mencionarles un poco de los tipos de papaya que se presentan. Pues en el mercado, como tal, hay una gran variedad de papayas, como mencionar solamente como las 3 que más se manejan acá en la zona de Colombia, una pues en mayor proporción que otras. Yo les voy a hablar, por lo menos a describirles como tal, la papaya Maradol, que es una variedad. Esta es tipo precoz, es de porte bajo, medio bajo. Los frutos por lo regular son bien ovalados, presentan pues una excelente firmeza, son frutos que tienen unos grados virgen entre 11 a 13 más o menos. El color, como lo pueden observar, pues es un color amarillo brillante y en su parte interna es un salmón bien oscuro, bien intenso. Mientras que pues lo que es la papaya Maradol, la papaya hawaiana, los frutos son un poquito más esféricos, más redondos, los pesos pueden estar entre los 800, 200, 850 gramos, pues la pulpa es muy pálida de las hawaianas, un verde más, un salmón más pálido y es un poco dulce. Y la más conocida, y pues el material que más por lo menos acá en mi zona del Cauca y también está arreglando en la zona de los llanos, es la papaya caimún, que son con frutos pues más alargados, más grandes, que por lo general pues hasta 2 kilos, pueden medir más o menos el diámetro de 30, 40, 20, bueno, ya depende de las condiciones de utilización, ¿no? Su corteza es verde, se vuelve pues amarilla a medida que y pues la pulpa es un salmón con alto contenido de semillas, también presenta unos muy buenos grados gris. Y para resaltar, pues tenemos las características que es de lo que es las variedades y lo que son el tema de los híbridos. Dentro de las variedades, las características son plantas que tienen menor vigor, una menor capacidad productiva, tienen menor tolerancia a enfermedades, tiene buena adaptabilidad a diferentes tipos, también adaptabilidad a diferentes tipos de clima. Pero como tal, nace la necesidad pues, de crear esos cruces híbridos, como en todos los materiales que se han establecido en diferentes frutales y hortalizas, que es el cruzamiento entre dos variedades puras, entonces, para generar una mejor condición. Entonces, ya teniendo un híbrido, estamos agregando la condición de tener un mayor grosor y largo del peciolo, tener un mayor porcentaje de uniformidad de germinación, o sea, pasar de un 75 a un 90-92%, tener un mayor peso, un mayor número de frutos por planta, y pues al tener un mayor número de frutos por planta y de peso, pues nos afecta esta como tal la capacidad productiva de los materiales. Entonces, ya más adelante le hablaré de forma específica de lo que es la papaya caimún, y ya acá en esta siguiente diapositiva lo dejo con mi colega Francisco.
Sí, entonces un poco luego que Yuri nos ha descrito, digamos, la parte anatómica, morfológica de la papaya, veamos un poco esas condiciones climáticas que requiere la papaya para una buena producción, ¿sí? Y vamos a revisar entonces un poco el tema de suelo, radiación solar y agua. En el tema de suelo, digamos que una condición, la papaya se adapta bien a varios tipos de suelo, desde arenosos, hasta suelos arcillosos y obviamente lo ideal sería un suelo franco. Sin embargo, la condición importante en el tema del suelo es el manejo del agua. Digamos, manejo del agua en función a dos cosas, a déficit o exceso. Yo puedo tener un cultivo de papaya en suelos arenosos, siempre y cuando yo pueda contar con la disponibilidad de agua para suministrar al cultivo lo que él requiere. Y la otra cara de la moneda es puedo tener un cultivo de papaya en un suelo arcilloso siempre y cuando yo doy las condiciones de manejo para evacuar el exceso de humedad si fuese necesario. Digamos, entonces eso es, digamos, muy importante allí. En términos de pH, pues el comportamiento es muy parecido a lo que ocurre con la mayoría de los cultivos. En pH entre 6.5 y 7.5 tenemos un desarrollo óptimo allí. En cuanto a radiación solar, digamos, por ser un cultivo netamente de origen tropical, no es un cultivo que requiere luminosidad alta para tener una buena tasa fotosintética con temperaturas que siempre hay que conjugar tanto el tema de radiación con temperatura entre 18 a 35 grados sería lo ideal. Un poco adelantando, inclusive lo hablaba Yuri, el tema a veces de temperaturas, cuando las temperaturas están por encima de esto, pueden haber algunas afecciones que en la medida que se van incrementando esas temperaturas, las afecciones a nivel de la floración también se pueden ver afectadas. Entonces, eso es muy importante ahora con este tema de calentamiento global que estamos viendo en algunas zonas, típicamente de producción, que ya comienzan a verse problemas por altas temperaturas. Factor agua, muy importante en términos de calidad y cantidad. Digamos en calidad, vemos, también lo señalaba un poco Yuri, el tema del pH, un pH entre 6.5 y 7.2 sería lo ideal en términos de las cantidades de sales que pueda tener esa agua, también porque recuerde que el cultivo de papaya es un cultivo de los ligeramente tolerables a la salinidad, o sea, la salinidad las afecta principalmente como ya fue señalado, en las etapas iniciales de desarrollo, en las etapas de germinación y establecimiento de vivero. Y los valores entonces de conductividad deberían estar entre 595, perdón, entre 0.7 y 1.5 decisimen por metro, que eso es entre 595 y 1275 ppm o miligramos o partes por millón. ¿Sí? En términos de cantidad, entonces ahí aparece un dato interesante, que el consumo de agua diaria puede ir desde 17 hasta 41 litros. Recuerden ese sistema radicular que es, digamos, algo profundo, alrededor de 1 metro. Allí en ese sistema yo debo garantizarle esa cantidad de agua. ¿Por qué esa diferencia 17 y 41? Porque obviamente el consumo de agua va a estar en función de las otras variables climáticas, como principalmente viento, radiación, y que al final conjuga para afectar la temperatura. Entonces allí es muy importante conocer lo que es la evapotranspiración de la zona donde yo estoy realizando el cultivo, la capacidad de acumulación de agua del suelo para poder entonces determinar la cantidad de agua a colocar en una frecuencia determinada. Eh, Aguas con alta dureza pueden afectar también el crecimiento. Las papayas son muy sensibles, por ejemplo, a los déficits de calcio. Entonces, aguas duras pueden tener alguna problemática allí a nivel nutricional. Entonces, básicamente calidad, cantidad de agua. También recordemos en el tema del tipo de crecimiento, son plantas de crecimiento continuo, por lo tanto, el estrés hídrico por exceso o por déficit en alguna etapa, sobre todo cuando ya inicia el proceso de floración y fructificación, se va a ver afectado o va a afectar directamente en lo que es la producción de frutos. Bajo unas condiciones de estrés, las plantas generalmente abortan, tanto puede tener atrofias en las flores o aborto de los frutos, los cuales me van a dejar espacios vacíos a nivel de la plantación que van a influir sobre los rendimientos por planta y al final el rendimiento total por hectárea. En la siguiente lámina vamos a ver otros factores también que afectan
que afectan la producción de papaya, como es la humedad relativa. Eso está relacionado principalmente o afecta principalmente por dos factores, indirectamente por el tema de la proliferación o no de enfermedades fungosas o enfermedades causadas por hongos, ¿sí? O sea, todos sabemos que cuando tenemos humedad relativa muy alta, esas enfermedades pueden propagarse, pueden hacerse más virulentas, pueden hacerse más agresivas y pueden afectar entonces la producción. Y cuando tenemos humedad relativa bajas, entonces podemos tener un tema de allí, por ejemplo, de aborto de flores, porque el proceso de polinización y cuajado se ve afectado porque principalmente se secan los granos de polen y entonces puedo tener afectación, deshidratación de las flores y por lo tanto eso va a afectar el crecimiento del fruto. Lo ideal entonces entre 60 y 85% de humedad relativa como un parámetro, digamos, deseado. Algunas alternativas se pueden hacer, por ejemplo, en zonas muy secas, uno puede instaurar, por ejemplo, sistemas de riego por aspersión que de alguna manera mejoran esa humedad relativa. Mientras que en zonas muy húmedas, por ejemplo, el caso de la costa, es más deseable tener sistemas de riego por goteo porque ya el tema de la humedad relativa aquí en las zonas costeras son sumamente elevadas. Entonces, eso también, digamos, podemos nosotros manejar o modificar de alguna forma a esos parámetros en lo que se refiere al microclima como tal. La altura sobre el nivel del mar nos afecta principalmente en un factor que es la temperatura y como ya lo hemos dicho, hemos visto que a medida que están transcurriendo los tiempos, las temperaturas se han ido incrementando, por lo tanto ya es una alternativa también y posiblemente ir subiendo algunos estratos la producción de papaya buscando esas temperaturas adecuadas. Por ser de origen tropical, pues se da muy bien desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta 1200, 1400 metros sin ningún problema. De ahí en adelante siempre en función de lo que yo necesite subir la papaya, ir evaluando los temas principalmente de temperatura, como temperatura promedio y como también ese gradiente entre la temperatura máxima y la temperatura mínima, de manera que no me cause efectos fisiológicos en las plantas. El tema del viento, sumamente importante por, digamos, la morfología que tiene la planta de papaya, ¿verdad? Es una planta monocaule, un solo tallo que es un tallo suculento, que es un tallo que en la parte interna está conformado por espacios porosos de aire, ¿sí? Y por lo tanto con una carga que generalmente o que siempre está en la parte apical del fruto, entonces lo cual lo hace sumamente inestable ante los vientos. Por eso es muy importante evaluar el tema de los vientos. Algunas alternativas, la utilización de barreras. Cuando las plantas están pequeñas podemos usar barreras inclusive de materiales plásticos, pero si la forma, si son zonas de alta ventilación, hay que siempre pensar entonces en barreras naturales para que puedan frenar el impacto de los vientos. Otra cosa es el tutorado que se pueda utilizar a pesar de que eso causa un incremento en los costos de producción. En general, vientos por encima de 5 kilómetros por hora pueden estar afectando entonces allí el tema de la plantación por temas de volcamiento. Muy importante entonces también recorre más importancia el hecho de desarrollar un buen sistema radical. Desarrollar un buen sistema radical para que garantizar un buen anclaje y al final no tener o disminuir al máximo el problema del volcamiento por exceso de viento. En la siguiente lámina ya comenzamos a ver un poco lo que son aquellos, cómo desde estos factores ya yo tengo que tomar en cuenta algunas prácticas culturales para poder tener garantía en la producción de papayas. Y básicamente ahí hablamos, por ejemplo, cuando es la preparación del terreno, muy importante, a mucha gente no le presta atención a esto, lo que es el levantamiento topográfico. Pues digamos que si no es un levantamiento topográfico, es un conocimiento sobre la topografía del terreno donde nosotros vamos a sembrar la papaya desde el punto de vista principalmente de la altimetría. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a dar a mí las condiciones para realizar un buen sistema de drenaje, sobre todo en aquellas zonas de regímenes de precipitaciones bastante importantes en alguna época del año y donde debemos garantizar poder evacuar el exceso de humedad, a lo cual
plantas de papaya son altamente sensibles. Entonces, eso es lo inicial, hacer un levantamiento altimétrico para poder diseñar un buen sistema de drenaje allí. En el tema del diseño de plantación, obviamente ese sistema de drenaje tiene que ir también con el sistema de plantación, porque al final me va a decir la dirección de los surcos y esos surcos deben ir separados entre 2.8 metros de separación hasta 3.5, dependiendo, digamos, de las condiciones en que se maneje el cultivo. En zonas mecanizables, como los llanos, Valle del Cauca, generalmente se utilizan distancias entre surcos de 3.5 metros, mientras que en zonas donde las labores se hacen manual, es comúnmente utilizado distancias de 2.8 a 3 metros entre hileras. Y el número de plantas dentro de la hilera se pueden estar colocando alrededor de 2.5 metros entre una planta y otra. En el caso de hacer sexados, que es colocar 2 o 3 plantas separadas una de otra, 40 centímetros, se coloca entonces, si yo utilizo 3 plantas, alrededor de una distancia de 1,5 metros entre la última planta que coloco y la primera de las siguientes posiciones. Por lo tanto, me da una densidad aproximada de unas 1.904 plantas por hectárea. Eso es digamos, lo típico en el caso de papaya tainún, porque son plantas vigorosas. Entonces yo no debería incrementar más allá de eso el número de plantas por hectárea, porque esa competencia entre una planta y otra, al final lo que tengo como consecuencia es el incremento de la altura de las plantas, teniendo así mayor susceptibilidad al volcamiento por la altura, o también la dificultad en las cosechas ya intermedias o tardías. En la siguiente lámina seguimos viendo algunas otras información importante sobre el tema del pregerminado. Esta semilla, como le explicaba Yuri, presenta una testa, que es una testa o una cubierta que muchas veces por la desecación para el manejo de semilla se endurece, lo cual hace que la entrada o la humectación no sea tan fácil. Por lo tanto, es muy importante hacer un proceso de pregerminado para tener éxito, garantía y alto porcentaje de germinación y emergencia, o un gran número de plantas en función de la semilla que yo estoy utilizando. ¿Cuál es el procedimiento de este pregerminado? Las semillas se colocan en una solución que contiene agua dulce, agua pura, ojalá fuese, algunos agricultores inclusive compran agua de botellón o agua potable, y colocas de 1 gramo por litro de agua de nitrato de potasio. El nitrato de potasio funciona allí como un activador de la dormancia algunas veces, y otras veces también, digamos, darle ese acondicionamiento osmótico en la semilla para garantizar el despertar y una emergencia más uniforme. Ese tiempo de sumergir la semilla en esa solución, pues puede estar alrededor de 24 horas. Luego de 24 horas se sacan de esa solución, se drena el agua con un colador y se deja que seque ligeramente la parte externa, para luego entonces envolverlas en unas toallas ligeramente humedecidas y colocarlas en alguna zona donde pueda garantizar esa humedad alrededor de unas 24 o 48 horas. Es muy importante en ese proceso, de hecho, que lo último que aparece ahí, que la conductividad eléctrica del agua no supere 1 decisiemien por metro, para que ese proceso de humectación se dé de la mejor manera posible. En la siguiente seguimos viendo el proceso digamos, de ese pregerminado. Una vez que ya yo tengo esas semillas envueltas en la toalla húmeda, reviso alrededor de los 3 días, cuando ya comienza a emitir lo que es la radícula, ¿verdad? Que es un puntico blanco que comienza a salir de la semilla. Es el momento entonces de colocarla en las bandejas de 50 alvéolos. Es muy importante la utilización de sustratos que sean sustratos desinfectados, sustratos estandarizados y sustratos con baja concentración de sales, para poder garantizar, digamos, el crecimiento normal de la semilla que ya se está transformando en una plántula, ¿sí? Entonces, la profundidad de colocar esa semilla no más allá de 1 centímetro. La duración, una vez que se colocan en la bandeja, se humectan, se pueden colocar en un cuarto oscuro, o se pueden cubrir con
algún material que mantenga la humedad en el sustrato. Digamos que la luz no afecta tanto, digamos, el material lo que garantiza es que esa humedad en el sustrato permanezca estable durante un tiempo hasta que comienza a verse la emergencia de la semilla, que se quita ese material protector. Y importante, esos primeros riegos, realizarlos también con agua de buena calidad en términos de la calidad química, o sea, agua con baja conductividad eléctrica. El tiempo estimado del semillero, pues desde la emergencia de las plántulas hasta que ya se llevan a campo, es alrededor de 30 días, que es importante allí tener plantas como la que vemos en la imagen central, plantas con un tallo grueso, con un tallo corto, con hojas vigorosas y aún más importante, con un buen sistema radicular que se esté formando, pero que no esté, digamos, exageradamente formado, porque ya comienzan a haber enrollamientos de las raíces que puede luego afectar el crecimiento a nivel del campo. La ubicación o la densidad, otra vez, en el caso de sexado, es de 2 a 3 plantas por posición y que estén separadas alrededor de 40 centímetros cada planta, con distancias entre surcos de 3.5 metros. En la siguiente lámina seguimos viendo ya a nivel de campo lo que son manejos del control de malezas. La papaya desde el momento del trasplante hasta aproximadamente 45-60 días son plantas que tienen muy poca capacidad de competir con la maleza. Por lo tanto, es muy importante hacer un control inclusive previo a la siembra. Si ya yo tengo preparado el lote, porque hay que prepararlo temprano, y ha habido un brote de maleza, es muy importante realizar un control. Puede ser, dependiendo del tipo de maleza, puede ser un herbicida de amplio espectro quemante como el paraquat, para utilizarlo antes de la siembra y garantizar que la planta de papaya se coloque en un lugar limpio de malezas, tanto por temas de competencia directa con la planta, como por el tema, y aún más importante, de refugio de algunas plagas que son comunes también a la papaya y que pueden traer problemas secundarios que son mucho más graves todavía. Los principales herbicidas que se utilizan son quemantes o de contacto como el paraquat, o sistémicos como el glifosato o el glufosinato de amonio. En zonas donde algunas malezas tipo enredadera rastrera son muy agresivas, funcionan mejor los glufosinatos. Algunas malezas también como soldado parado, marihuano macho, que ya con el glifosato no se hace en control, es importante utilizar un glufosinato de amonio. Con los glifosatos, importante también en épocas de floraciones, en época de floración del cultivo, utilizar dosis bajas, o si preferiblemente no utilizarlo en el lote, porque los glifosatos pueden causar malformaciones a nivel de las flores que son bastante, o pueden ser bastante perjudiciales para el tema del rendimiento de las papayas. Desde el punto de vista nutricional, también vamos a ver alguna información más adelante en la siguiente lámina, importante allí, sobre el tema de lo que son los requerimientos nutricionales de papaya. En el caso de papaya, y dependiendo del tipo de suelo, aquí hacemos, digamos, unas recomendaciones generales en funciones de la absorción y como promedio de fertilizaciones cada 45 días desde el trasplante, ¿sí? Colocando aquí los valores de los principales nutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Sin embargo, por ejemplo, si yo estoy produciendo papaya en suelos arenosos, esta tabla de fertilización que estamos presentando debe ser fraccionada aún más, utilizando dosis o concentraciones más bajas, pero de mayor frecuencia, para garantizar los kilogramos por hectárea finales que aquí aparecen, ¿sí? Con el tema, por ejemplo, del fósforo, muy importante, si logran ver que generalmente asociamos el fósforo para la mayoría de los cultivos con temas de desarrollo radical, y decimos el fósforo lo aplicamos en los primeros estados de crecimiento. En el caso de la papaya es muy importante esa disponibilidad de fósforo durante todo el ciclo. Por lo tanto, ustedes pueden observar allí que el porcentaje de distribución es más o menos equilibrado, ¿verdad? Cada 15 días. O sea, porque es un elemento sumamente importante para el buen desarrollo de frutos y buena producción.
Nitrógeno también es crítico. Hay zonas, por ejemplo, con suelos con una fertilidad natural importante, donde la restricción de nitrógeno es hasta el punto que los agricultores o la experiencia ya sabe que la colocación excesiva de nitrógeno me va a dar plantas con entrenudos muy largos y por lo tanto plantas que comienzan a producir a una altura mayor de lo deseado. Entonces, dependiendo del tipo de suelo, también de la cantidad de materia orgánica que se presente, poder administrar un poco el tema o decidir sobre las cantidades de calcio a utilizar. Las otras sales, potasio, calcio y magnesio, importantes en la producción, y allí aparecen los valores, siendo el potasio el nutriente más requerido por el cultivo, alrededor de 700 unidades de potasio para la producción del cultivo de papaya. En la siguiente lámina vemos que ya nos va a explicar la compañera Yuri. Bueno, como les mencionaba anteriormente, pues ya este es el que nosotros manejamos, la papaya Tainun F1, pues es la más reconocida pues en la zona del valle, en la zona de los llanos, por su formato, por su tipo formosa y su y su forma tipo botella. Entonces quiero mencionarles un poco de lo que lo conforma las papayas en cuanto a diámetro, longitud, los pesos promedios que estas deben tener en cuanto a alargadas y redondas. Cuando hablamos de la alargada me refiero a aquellas plantas que son, aquellos frutos que son hermafroditas, pueden presentar un diámetro promedio de 23,4 con una longitud de 6 y tener unos pesos promedios de 1800 a 2000 gramos. Lo mismo que la papaya, pues lo que es la redonda viene siendo la hembra, que se establece en los diámetros de 26 a 12, más o ese sí son más redondita, sus pesos pueden estar entre los 1600, 1800 también. Y debido a eso, pues también para mencionarles un poco lo que es cuando son las hermafroditas presentan grados gris de 11 aproximadamente, con un porcentaje de acidez de 0,28, mientras que las redondas, pues el porcentaje de grados de acidez es un poco más bajo, pero son grados grisos contenidos de dulzura de 10,5 aproximadamente, y el mismo promedio de lo que maneja la hermafrodita. Entonces, acá en esta diapositiva quiero mencionarle un poco de cuáles son de forma más desglosada estas características que presenta nuestro material. Entonces, como pueden observar en la primera imagen, en la parte superior, cómo es esta semilla, el color y la formación de la testa, que lo que hemos venido hablando antes de hacer el proceso pues, de pregerminado, y cómo este proceso de pregerminado pasa a esta segunda imagen, que es la parte en la superior derecha, cómo se ve ya el brote de la raíz, la germinación de la raíz. Entonces podemos hablar que la lata por lo regular viene con una germinación del 75%, pero haciendo estos temas de pregerminado podemos tener del 92, 96% en adelante, pues para asegurar en el momento de llevar a vivero una mayor cantidad de plantas al el momento de la siembra. También con este proceso de germinación, no solo garantizamos de que nos germinen más las plantas, sino que estas sean de una forma más homogénea, como pueden observar acá en la parte inferior izquierda, el excelente vigor que manejan nuestros materiales, y como cuando ya se lleva a campo, cuál es el desarrollo como tal que tiene el material, que presenta un buen desarrollo radicular, tanto de la raíz primaria como de la secundaria. Entonces lo pueden observar ahí en la parte del bulbo, en la parte interna. Y acá, en la siguiente diapositiva, hablar un poco más de lo que es ya las características de la papaya en campo. Bueno, como ya les mencioné anteriormente, pues tenemos la parte de las papayas, tanto hembras como hermafroditas, las femeninas y las masculinas, y las hermafroditas, perdón. Nuestros materiales presentan un porcentaje de 70% hermafroditas, 30% femeninas. Dentro de esta, pues por lo regular, se manejan la siembra de 2 a 3 plantas por sitio, pues porque la parte más comercial que se tiene por lo regular en la mayoría de la zona es el desarrollo de la papaya hermafrodita. Esta como tal presenta una planta de porte alto,
que tiene una buena cantidad de número de frutos. Por su buena cantidad de número de frutos, pues también tiene como tal aumenta su rentabilidad en cuanto a la parte de etaria, o sea, mayor productividad. Su trasplante a cosecha está entre los 7, 8 meses aproximadamente, y las distancias de siembra recomendadas acá para la zona están entre 220 entre planta y 350 entre surco. Más que todo, pues, establecidos por el tema de la oleada de calor y que tenga buena aireación dentro del lote, y pues la parte de hidratación, como ya se mencionó anteriormente. Los cargues de estas pueden estar entre los 55 a los 60 centímetros, el primer cargue del material. Ya también brindándoles diferentes condiciones de manejo, podemos tener que estos cargues se pueden dar un poco más bajos. En esta siguiente diapositiva, pues para hablar un poco más de lo que es ya la parte del fruto de nuestro material, pues la papaya también tiene un fruto tipo formosa, o sea, es una fruta de forma oval, de piel suave, lisa. Como observan en la fotografía, su color de pulpa es un naranja intenso, presenta buenos grados Brix, aproximadamente 11, 12 grados Brix. El promedio de frutos que presenta por planta, ya dependiendo obviamente de las condiciones que se le brinden y de la longevidad que pueda tener el material, da en promedio 97 frutos por planta. Sus pesos promedio, los pesos adecuados pues para el mercado bajo las condiciones óptimas, de 1,5 a 1,8 kilogramos. Pues son frutos que tienen una excelente firmeza, que toleran esto por la capa firma que tiene, por el isocarpio firme que tiene, pues pues tolera grandes recorridos, inclusive como tiene una excelente post cosecha, los recorridos pues se pueden manejar a distancia mucho más largas. También es ideal para el mercado de exportación. Entonces, ya teniendo en cuenta el tipo de mercado de exportación, pues asimismo es la toma de la cosecha por lo regular a una sola línea de maduración o dos máximo. Este presenta pues un alto rendimiento debido pues a la cantidad de número de frutos que tiene, la resistencia que tiene pues al virus de la papaya, es muy indispensable pues a la hora de desarrollar la planta, y pues obviamente los manejos y las condiciones que cada uno le brindemos. Entonces en esta siguiente diapositiva les muestro como cuáles son esas etapas de maduración que tiene la papaya, desde que está en verde. Entonces pueden observar la parte externa y la parte interna, como en verde va su coloración salmón. Obviamente va aumentando ese estado de maduración, pues su color de pulpa va teniendo un mejor color, teniendo en cuenta que es indispensable la hora de la toma de la cosecha. Si la cogemos en verde, probablemente ya ahí le hemos afectado el estado de la unión de los monosacáridos para que me formen un buen dulzor, una buena sacarosa. Entonces, como les mencionaba, mejor coger en uno o máximo 2 rayas para que esta ya tenga esa formación de azúcares y me mejore de dulzor. Pues la papaya, la papaya es una papaya que es una papaya es un material climatérico, quiere decir que después de que se cosecha, esta va siguiendo generando una maduración, como otros materiales que si los cogemos en verde ya se quedaron ahí y no hubo una unión. Entonces lo que sí tiene la papaya es este proceso de ser un fruto climatérico. Entonces acá en la siguiente, pues les menciono un poco de lo que es el balance entre la absorción y la extracción. Pues como ya mencionó el ingeniero Francisco, son muy indispensables ciertos elementos para la formación, pues para el crecimiento, para el desarrollo vegetativo de estos materiales. Entonces acá una gráfica más o menos es lo que se establece para la papaya también, la gráfica de absorción y extracción, como la absorción de la planta que tenga la capacidad por lo menos de lo que es nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Es muy indispensable por lo menos esta asimilación entre lo que es el nitrógeno y el fósforo, el potasio, perdón, a la hora de llenar. Y pues la extracción ya es todo aquello que se va perdiendo, que se debe establecer. Pues obviamente la condición ideal es que el balance sea, la extracción sea menor que la absorción. Es decir, brindarle la absorción, quiero decir, brindarle esa condición, bueno, a la planta la capacidad que ella tiene para absorber estos nutrientes. Entonces, pues en la fotografía observan diferentes etapas tecnológicas, desde que la planta
está en su estado de floración hasta la parte de formación de fruto. Y pues digamos, en la siguiente diapositiva le desglosamos un poco más como a modo de recomendación. Obviamente no es que exactamente se tengan que aplicar estas dosificaciones, porque hay que tener en cuenta que todo depende del suelo que tengamos, de los componentes que este tenga, el tipo de textura y la parte química pues, que nos brinde. Como a modo de recomendación, esta tablita de aplicaciones pues cada 15 días aproximadamente con estos productos basados en lo que es la parte del fósforo, que ya lo mencionó el ingeniero Francisco, lo indispensable que es durante todas las etapas, la parte del nitrógeno y también muy indispensable lo de los sulfatos, hacer aplicaciones de forma separada de sulfatos, de nitratos, para evitar ese aumento de sales y producir ese estrés por sales en la planta, que ya se mencionó anteriormente, pues la papaya es muy susceptible a estos daños. Entonces acá pues, un cuadro de ejemplo de recomendación de los materiales. Pues aprovecho de que estoy hablando de lo que es lo de la papaya caimú, para que me están preguntando que, pues, cuáles son estas condiciones climáticas ideales. Como se ha mencionado desde el principio, sus condiciones climáticas van más en la parte de lo que es el trópico. Entonces, tienen una altitud que pueden llegar hasta los 1200 metros sobre el nivel del mar, y las tolerancias en 1200 metros sobre el nivel del mar, y pues así brindar el desarrollo que tiene la planta como tal. Ya acá en la siguiente, pues les vamos el ingeniero Francisco inicia mencionándoles el tema de enfermedades y plagas para desglosar un poco más en esta. Gracias, Yuri. Sí, un poco las siguientes láminas van a estar referidas a principales enfermedades y principales plagas que atacan el cultivo. Sin embargo, esto es muy variable a nivel nacional. Existe gran cantidad de productos, pero bueno, veamos las principales allí. Digamos, a nivel de enfermedades fungosas o causadas por hongo, tenemos la antracnosis o Coletorichum gloesperoide. Está siendo en los últimos meses, si se quiere, en la zona de la costa, bastante agresiva por esa condición que se presentó allí o que se ha presentado de humedad, altas temperaturas y un poco también para algunos agricultores el mal manejo de los agroquímicos, y ha causado daños importantes a nivel del agricultor, porque precisamente ella es en la fruta, que es nuestro producto comercial. Este Coletotrichum, siendo un hongo, pues es más virulento en estas épocas entonces de alta humedad y de altas temperaturas. En algunos lotes que estaban siendo regados, por ejemplo, con aspersión, se notó mucho más allí la afectación, o se ha notado mucho más, y el difícil control del Coletotrichum. A nivel de los frutos, una de las cosas bien importantes es antes, durante y después de la cosecha, eliminar todos esos frutos que presentan los síntomas de la enfermedad, sacarlos del lote de producción. Es indispensable la realización de productos químicos, principalmente mezclar inicialmente productos de contacto como el Mancosec, oxicloruro de cobre, también puede funcionar en los estados iniciales de la aparición de la enfermedad, azufre. Ya cuando estamos en momentos de floración, es importante utilizar productos de contacto con productos sistémicos, por ejemplo, un Mancosec con un carbendazim, pues ha dado buenos resultados con clorotalonil o un tiabendazol. Allí también ha podido funcionar controlando. Es muy importante la aplicación de adherentes para realizar un mejor control. Inclusive en la época ya de fructificación y cosecha, si la enfermedad sigue estando con alta incidencia, recortar los tiempos de aplicación de fungicida por lo menos cada 4, cada 5 días. Y una práctica importante también allí es la inmersión del fruto al momento de la cosecha o manejo post cosecha, inmersión del fruto con algunos agroquímicos, con algunos fungicidas para el control superficial, digamos, de esas esporas del hongo que pueden estar presentes en el fruto y que luego se manifiestan ya en el tema del transporte o en el tema del almacenamiento. Fitóctora
También es una enfermedad sumamente importante, principalmente la Phytophthora palmivora, es la que más afecta a la papaya. Y Phytophthora se puede presentar desde la raíz, en el tallo, en las hojas, en las flores y en el fruto. O sea, es una enfermedad que puede estar presente durante todo el ciclo. Por ejemplo, en zonas papayeras de México han causado hasta un 80% de muerte de planta por esa enfermedad. Está muy asociado también a condiciones climáticas que favorecen el desarrollo del hongo, es alta humedad, ¿verdad? Porque puede venir inclusive desde ataques al sistema radicular, principalmente en los primeros estados de desarrollo de las plantas o de las plántulas, cuando tenemos tejidos que son muy suculentos, con poca lignificación. Entonces allí es donde inicialmente a nivel de las raíces comienza ella a hacer cualquier ataque. Por eso es sumamente importante al momento de realizar el vivero, si es necesario utilizar tierra, lo ideal es utilizar un sustrato desinfectado, pero si se va a utilizar tierra, como es muy común en la zona de la costa, allí hacer una desinfección de esa tierra que se está utilizando, o en lo posible conseguir lo que llaman tierras vírgenes, que son tierras donde no ha ocurrido en ningún momento alguna explotación agrícola. Entonces allí de alguna manera pues es menos la cantidad de inóculo y puedo garantizar una infestación un poco más tardía. A nivel del vivero, si se observan algunas plantas con síntomas de marchitez, principalmente, esas plántulas deben ser eliminadas, sacadas del lote y destruidas fuera de la plantación para evitar la infección a nivel de campo. Otra práctica que utilizan en zonas papayeras donde hay alta incidencia de Phytophthora es que donde se realiza el hueco para colocar las plantas, también ese hueco rellenarlo con tierra virgen, de manera que esa tierra que está alrededor de las raíces son tierras que tienen baja capacidad o baja cantidad de inóculo presente, por lo cual hace que sea menos probable la infestación allí. Es una enfermedad muy virulenta. A nivel del fruto causa lesiones, digamos, acuosas también en el fruto, y esos frutos pueden llegar a exudar látex, ¿sí? Muchas veces como vemos ahí en la fotografía, los frutos se marchitan, se absorben y se arrugan y quedan como momificados allí a nivel de la planta. Eso también es un síntoma de infestación de Phytophthora a nivel de los frutos. ¿Qué condiciona esa enfermedad? Entonces ya una de las cosas iniciales, hablamos del mal drenaje, por eso allí es tan importante las adecuaciones que se puedan hacer al momento antes de la instalación de un cultivo, garantizar el drenaje. Aplicaciones químicas, por ejemplo, con oxicloruro de cobre, con Mancosec, con azocistrubin, son muy importantes a nivel del fruto. Y cuando es a nivel de la base de tallo, esos primeros daños, podemos utilizar un metalaxil, un fosetil aluminio con Mancosec o un carbendazim con propamocar. También se puede tener buenos resultados a nivel del control. Muchas veces se puede uno logra ver infestaciones iniciales y se pueden luego controlar. Sin embargo, hay que tener cuidado que esas plantas normalmente hay que tutorarlas, porque más adelante el peso de los frutos pueden hacer, junto con una afectación en el sistema radical, pueden hacer que las plantas terminen volcándose a pesar de que ya la enfermedad haya sido controlada. Entonces eso también es una consideración importante. Vamos a ver otras enfermedades también allí para el papayo en la siguiente lámina, como lo son la cercóspora, la didimela y la variola, ¿verdad? De esas tres generalmente son enfermedades que se presentan a nivel del follaje, ¿sí? En el caso de la cercóspora puede causar un quemado total de la hoja. En el caso de la variola también puede estar presente en el fruto. Digamos que en función de esas, el control con productos químicos puede ser buen efecto, por ejemplo, azocistrubin, clorotalonil, pero antes inclusive de tomar una decisión de un producto químico, nosotros lo que debemos buscar es cambiarle las condiciones para que esos hongos no se hagan tan virulentos. Entonces, una de las condiciones, por ejemplo, como le decía, el tipo de riego, cuando se manejan riegos por aspersión, principalmente en zonas húmedas, estas afectaciones foliares son más comunes. Entonces, en ese caso, cambiar a sistemas de riego por goteo. El tema de las densidades de plantación, donde me pueda garantizar una mayor ventilación
inclusive la dirección de los surcos, que muchas veces tenemos que hacerlo en función del drenaje. Lo ideal es que pudiéramos conjugar el drenaje con la dirección del viento, también para garantizar un poco esa mayor aireación y menor incidencia de enfermedades a nivel de la planta, de las hojas o del fruto. Entonces, los controles químicos para las tres pueden ser muy parecidos a los que se hacen para Phytophthora o para Coletotrichum para la anthracnosis, ¿sí? Con azocistrubin, clorotalonil, mancozeb con carbendazim, para el caso de la viruela, para el caso de la didimela o para el caso de la variola allí. Digamos, esas como enfermedades fungosas. En las próximas láminas vamos a ver también un tema de otros tipos de enfermedades que son muy importantes en la papaya, como las enfermedades causadas por virus. En ese caso tenemos el virus de la mancha anular del papayo y el virus de la necrosis apical de la papaya. Para el caso del manejo de estas enfermedades causadas por virus, realmente uno lo que tiene que atender son medidas preventivas netamente a nivel del lote. Preventivo en función de la nutrición que le demos a las plantas, principalmente porque plantas bien nutridas normalmente pueden tolerar mejor un ataque de virus, y el manejo que se puede hacer al vector, que normalmente son insectos chupadores, que vamos a ver un poco más adelante, que son los transmisores, son los principales responsables de transmitir estas enfermedades a nivel de los cultivos. Una vez presentadas, es muy importante el conocimiento de esos síntomas a nivel del campo para la eliminación o la erradicación de las plantas en el menor tiempo posible, de manera de alguna manera cortar ese ciclo, digamos, de transmisión que hacen los vectores sobre las otras plantas sanas. Entonces, todas causan, por ser virus, atrofia en lo que es la morfología de la planta. El virus comienza a utilizar el ADN de la planta para él comenzarse a multiplicar, lo que al final termina causando malformaciones que afectan el rendimiento, afectan la calidad del fruto y al final pues afectan la rentabilidad del cultivo. Otra enfermedades virótica o causada por fitoplasma la vemos en la siguiente lámina, que es muy común, por ejemplo, en algunas zonas productoras en el país, como el Valle del Cauca, que es referido al bochintó o cogollo arrepollado de la papaya, causado por un fitoplasma, donde también el principal, digamos, causante de esto son transmisiones de vectores generalmente chupadores, en poascas principalmente, o dálvulos también, bueno, igual más adelante lo vamos a ver, que causan malformaciones hasta la pérdida de lo que es el ápice de la planta y por lo tanto una planta que deja de ser productiva. En el caso de papaya tainú ha presentado algo de tolerancia, pues también se ve afectada, pero menos que otros materiales, hacia este tema de enfermedades viróticas o enfermedades con fitoplasma. Pero es muy importante allí el tema de que las plantas no sufran estrés para poder ellas soportar esas condiciones de estos organismos que afectan la producción de papaya. Nutrición, humedad, son principalmente disponibilidad de agua y buena nutrición, son principalmente las herramientas que se utilizan, digamos, de manera preventiva. De manera ya de cultural es la eliminación de aquellas plantas afectadas y sacarlas del lote para disminuir entonces la propagación a otras plantas sanas. En la siguiente lámina vamos a ver entonces un poco también de los principales plagas, los insectos plagas que afectan allí el cultivo de papaya. Cada vez se hacen más común los ataques, por ejemplo, de ácaros, tanto ácaro rojo o tetranichum o ácaro hialino o ácaro blanco, como el Eutetranichus lewis. Ambos succionan la savia, no directamente, sino con un aparato bucal que causa lesiones a nivel de las hojas, y de allí entonces comienzan a succionar la savia de la planta, causan afectación principalmente de lo que es la disminución de la fotosíntesis de la planta. Algunos pueden transmitir virus, ¿sí? Pero principalmente hay una afectación de lo que es la fotosíntesis a nivel de la planta. Productos azufrados con contenidos de azufre se pueden utilizar inicialmente, digamos, de alguna manera para hacer un manejo de estos ácaros, de manera que no les causamos a las plantas, digamos, un estrés por aplicaciones excesivas
de pesticida, y al mismo tiempo el azufre es tomado por la planta, digamos, como parte del nutriente. Entonces, hemos visto muy buenos resultados con aplicaciones frecuentes de productos azufrados, digamos, de manera preventiva en el tema de ácaro. Muy importante que las plantas no sufran estrés hídrico. Se ha notado que plantas con estrés hídrico son más susceptibles y eso de alguna manera se ve más beneficiada esa proliferación de ácaros a nivel de las hojas. Obviamente el ácaro son plagas que son más difíciles de controlar en la época seca. A ellas les encanta precisamente esas condiciones de baja humedad relativa. Entonces algunas veces en el caso de ácaro, algunos riegos por aspersión en zonas secas pueden mejorar un poco, digamos, pueden tender a ayudar a disminuir las poblaciones a nivel de las hojas. Otra de las plagas importantes, vamos a ver más adelante, son insectos chupadores, como son los pulgones, ¿sí? Los áfidos o pulgones, de los cuales tenemos principalmente el Aphis sipi y el Mysus persicae. Estos insectos pueden transmitir virus, por eso allí la importancia también entonces de su control. Presentan un aparato bucal chupador, succionan la savia, disminuyen el vigor de la planta y también pueden afectar lo que es la tasa fotosintética de las plantas, pero principalmente su daño es indirecto por la transmisión de virus, aquellos virus que ya vimos inicialmente. Para su control es muy importante entonces la aplicación de productos químicos, ¿sí? Principalmente por el en vez de la hoja, que es donde están donde ellos se ubican, precisamente protegiéndose un poco del sol. Son plagas más importantes en épocas secas también, se multiplican extremadamente rápido, muchas veces no necesitan ni siquiera de las hembras para poderse multiplicar, entonces las poblaciones se aceleran bastante cuando las condiciones son adecuadas para ellos. Otra de las plagas son las empoascas, las chicharritas, las vamos a ver en la siguiente lámina, donde tenemos tanto la Empoasca papayae, que son los que normalmente se conocen como los loritos, o el Dalbulus maidis, también con aparatos chupadores, succionadores de savia, que tienen poblaciones que son altas en época seca. Sin embargo, en los últimos tiempos también se han visto poblaciones o ataques fuertes de estos dos insectos en épocas de lluvia, que antes normalmente ya cuando llegaban las lluvias la gente se tranquilizaba con el control de empoasca o de dálvulos. Sin embargo, ahora se ve un patrón diferente con mayor agresividad de estos insectos. Su principal daño en zonas donde ya hay la presencia de virus es la transmisión de virus, de aquellos virus que hemos conocido, pero en zonas sanas donde la presencia de virus es baja, pues sí afectan drásticamente lo que es la tasa fotosintética de la planta por ese amarillamiento que ellos causan a nivel de la lámina foliar y hacen que las plantas no sean capaces de realizar una tasa fotosintética eficiente para tener garantía de frutos de buen tamaño y de buen peso. Entonces pueden afectar directamente el rendimiento como tal porque al final se cosechan frutos más pequeños debido a esa disminución de la tasa fotosintética. No del área foliar, porque seguimos teniendo la misma área foliar, sin embargo, la tasa fotosintética disminuye por esas clorosis amarillas que presentan principalmente en las hojas medias o las hojas bajas. En la siguiente lámina vemos también otras plagas que hemos estado viendo ya con más frecuencia cada vez a nivel de los lotes de papaya, como son las moscas blancas, puede ser Bemisia tabaci o Trialeuroledis varibaidis, como moscas blancas, y las escamas, que antes eran poco usual verlas, cada vez ahora se ven con más frecuencia, con más difícil, algunos casos para controlarlas, causadas principalmente por Planococcus y Paranococcus. Entonces estas escamas también que se ha utilizado, generalmente insecticida, inclusive aceites blancos, es muy importante utilizar adherentes de buena calidad porque en el caso de las escamas presentan, digamos, una capa como protectora cerosa que impide que los productos químicos lleguen hasta donde está el insecto como tal, que se encuentra por debajo de esa capa cerosa. Entonces la utilización de adherentes que hagan
aumente la capacidad de adherencia del agua y por lo tanto de los productos químicos, son necesarias para realizar un buen control de estas escamas a nivel del cultivo. Pero con esta diapositiva, terminamos lo que es la presentación de este webinar dirigido principalmente al tema, para que conocieran un poco las generalidades de la papaya, específicamente de la papaya Tainún. Por lo tanto, vamos nosotros ahora a pasar a la sesión de preguntas que ya están allí en el chat y que vamos entonces a irle dando respuesta en función del tiempo que tenemos. Entonces, aquí la primera pregunta dice, Alejandro pregunta, buenas tardes, ¿cuáles son las mejores zonas en Colombia para sembrar esta variedad de papaya? Bueno, yo dividiría esa pregunta, ¿cuáles son las mejores zonas y cuáles son las zonas tradicionales? Digamos, tradicionalmente la papaya se ha venido produciendo a nivel de la costa, específicamente en el departamento de Córdoba principalmente, también en la zona del Valle del Cauca, en la zona de Tolima, Huila, en los llanos colombianos, son las principales zonas donde se produce, pero existen un sinfín de zonas que presentan condiciones para la producción de papaya que aún no se han explotado como tal. Entonces, allí es muy importante cruzar un poco de lo que hemos venido hablando, aquellas zonas que cuentan con condiciones de suelo, condiciones de agua y de luminosidad y temperatura que suplen los requerimientos del cultivo y que posiblemente una vez que exista la cultura de producción se pueden convertir en zonas importantes de producción de papaya. Entonces, hay gran diversidad, recuerden que estamos en zona tropical y allí, por lo tanto, mientras que tengamos disponibilidad de agua, podemos hacer papayas en varias zonas. Bueno, acá otra pregunta que le hace Juan David. ¿Cómo afecta la exposición al sol la calidad del fruto de la papaya Tainún? Pues si vamos a hablar en cuanto a las horas luz, como ya lo mencionó el ingeniero Francisco anteriormente, pues las horas luz son necesarias para el desarrollo de la tasa pues, fotosintética que debe de tener el material para tanto su proceso de llenado. Ya si esta pues, exposición al sol viene acompañada obviamente pues, de las altas temperaturas que se están presentando, pues pueden ocasionar daños, como lo es la parte del estrés hídrico, si no le brindamos pues aquellas condiciones, el aborto floral, el cambio que presenta la flor a una flor trompetilla, inclusive por esa falta de estrés, por ese tema de estrés hídrico también se presenta lo que es el fruto cola de ratón, que la mayoría le dicen, que la parte final de la papaya pues se ve más en forma de punta. Entonces, como ya hemos hablado durante toda la charla, es brindarle todas las condiciones que necesita el cultivo, empezando por la parte de fertilización y la parte de buena hidratación, buena agua al cultivo. Listo, la siguiente hace Angélica. ¿Cuáles son las principales ventajas de la papaya Tainún F1 frente a otras variedades de papaya en términos de rendimiento y resistencia? Digamos, papaya Tainún es la líder del mercado precisamente por esa vigorosidad que ella presenta, por esa rusticidad y tolerancia a muchas enfermedades y muy importante por la capacidad de producción que ella presenta ya demostrada a nivel de campo y la vida post cosecha del fruto. Lo señalaba Yuri, son frutos que se pueden manejar fácilmente para exportación, que a nivel de la comercialización, del transporte, no tiene ningún problema porque son frutos con muy buena firmeza, muy buena calidad organoléptica y todo ese conjunto de características y condiciones ha hecho que Papaya Tainún sea la líder de mercado con grandes éxitos a nivel de la producción de los agricultores. Bueno, en las siguientes, Antonio Lave pregunta, ¿qué condiciones climáticas son ideales para optimizar la producción de la papaya Tainún? Bueno, yo creo que esta pregunta ya se ha ido resolviendo a través de la presentación, donde mostramos cuáles son las altitudes que van de 0 a 1200 metros sobre el nivel del mar. Inclusive en la zona del eje cafetero también ya se está empezando a establecer siembras de la papaya Tainún. Claro está, teniendo en cuenta que a medida que sus condiciones climáticas, ya las temperaturas son menores, nos va a alargar un poco más la etapa de cosecha.
Ya no pasaríamos a cosechar como en la etapa del valle de 7 meses o 7 meses y medio, pasaríamos a los 9 hasta 10 meses. Entonces, pues las condiciones climáticas ideales siempre están en trópico y zonas por explorar, como ya se mencionó anteriormente. Aquí otra pregunta, Jan Blanco pregunta, ¿esta variedad de papaya es tolerante a enfermedades y plagas? ¿Cuáles son las más comunes y cómo las puedo contrarrestar? Bueno, precisamente hablamos de las más comunes en el tema de plagas, ácaros, áfidos y chupadores son las más comunes. Es tolerante, presenta tolerancia media, no existe una resistencia y lo más importante para poderlas controlar, lo primero es conocer al enemigo, saber cuáles son las condiciones en las cuales esas plagas progresan fácilmente y nosotros entonces darle condiciones para que eso no ocurra. Condiciones en cuanto a qué? A las labores culturales. Por ejemplo, señalábamos un tema, control de maleza, ya que las plagas se pueden hospedar allí en la maleza, eso es importante. Control de la humedad relativa para el tema de las enfermedades, densidad de siembra, ¿sí? Todas esas condiciones son lo que yo debo pensar primero para evitar la presencia o la proliferación de plagas. Y una vez que ya esté presente, porque hay factores que no manejamos, por ejemplo, eh, cultivos vecinos afectados. Entonces, una vez que ya están presentes, pues utilizar las herramientas de los agroquímicos en función de cada una de ellas, de los cuales ya existen muchos que ya están probados a nivel del mercado. Entonces, siempre el concepto debe ser prevención. Prevención de las plagas, prevención de las enfermedades. Las principales ya fueron vistas aquí en las más comunes, vistas aquí en la presentación. Bueno, Alejandro García pregunta, ¿cuáles son las barreras naturales a las que te refieres o árboles? Pues una de las barreras naturales que conozco acá en la zona es la parte del maíz, desde que arranca la siembra de la papaya para ayudar a proteger la entrada, la parte de, también he observado lo que es el trigo, para que pues la plaga se aposente en este y pues no busque mucho lo que es la papaya. En otras también barreras con plástico, que sería el plástico amarillo con el pegante pues para atrapar los áfidos como tal. Y pues ya durante la presentación pues se hablaron de diferentes temas en cuanto a las barreras. Entonces, no tanto como árboles, sino al tipo de plantas. Puede ser una de tipo corto. Ok. Angie pregunta, buenas tardes, ¿qué presentación de semilla manejan para esta variedad y dónde puedo encontrarla? En el caso de papaya Tainú, nosotros tenemos presentaciones en sobre de 2 gramos, que trae alrededor de unas 120 semillas, sobre de 10 gramos, que trae alrededor de 600 semillas, y el pote de 50 gramos, alrededor de unas 3.200 semillas. ¿Y dónde se puede encontrar? Ustedes pueden ubicar en la página de Semillas Arroyables, www.semillasarroyables.com, y allí va a haber el stack de vendedores, de agentes técnicos comerciales que tenemos a nivel nacional, con sus nombres y sus teléfonos, y allí en función de la zona donde usted esté puede consultar más específicamente si la quiere comprar a nivel de algún almacén. Bueno, el señor Felipe Pozo nos comenta que tiene dudas con referente a los porcentajes que se dan entre las hermafroditas y las hembras dentro del cultivo. Pues como estaba mencionando, todo depende ya de las adecuaciones que le brinde el agricultor. Para llegar por lo regular en un porcentaje de 70-30% por planta, son para aquellos agricultores que establecen 3 plantas por surco. Entonces, inclusive se puede llegar a la de 2, pero entonces estableciendo 2 plantas por surco, ese porcentaje puede variar entre los 60-40%, la parte de 35-65%. Entonces ya a mayor, pues, obviamente esto refiere, pues, eh, económicamente la cantidad de siembra de plantas que se deben de tener por un año, ¿no? Entonces, si Sí. queremos un mayor porcentaje de plantas hermafroditas, pues debemos establecer por lo menos 3 plantas por surco, pues para garantizar nuestro mercado, que en este caso viene siendo el fruto alargado que se nos establece. La siguiente pregunta la hace el señor Andrés Felipe y dice, bueno, que le queda dudas en cuanto a las hermafroditas y femeninas. Y
un poco para explicarle, a nivel del pote, digamos, de la semilla como tal, la probabilidad es que exista, debería estar 50% hermafrodita, 50% femeninas. Esa es la probabilidad cuando se realiza el cruce para la producción de semilla. Y a lo que se refiere mi colega Yuri, es que a medida que usted coloca dos o tres plantas por punto de siembra, usted puede incrementar el porcentaje de hermafrodita, porque es la fruta que nos interesa, a nivel del campo. Entonces, estadísticamente, si usted coloca dos plantas por punto, usted puede subir de un 50%, puede subir a un 62, a un 75% de hermafrodita, según la estadística, pero si yo coloco tres plantas por punto, ya yo puedo subir a un 81% de plantas hermafroditas versus las demás versus las hembras. Entonces, la estrategia para incrementar el número de plantas hermafroditas es entonces el tema del sexado, que es colocar dos o tres plantas por puntos de siembra. Pero a nivel del pote, a nivel de la producción de semilla, estadísticamente debería ser 50 y 50. Bueno, también pregunta acá Asti Flores. Buenas tardes. Una vez detectada la enfermedad, ¿se puede curar mediante algún tratamiento o a lo mejor sería empezar nuevamente? Pues no sé en el momento que generó la pregunta de qué enfermedad se puede hablar de forma puntual, pero como ya se mencionó, la mayoría de las enfermedades, pues hacer aplicaciones de forma preventivas, y ya depende del tipo de enfermedad, pues obviamente si es por lo menos el brochito, pues hacer, y si ya está muy avanzado, pues erradicar el material o hacer el corte en la parte del ápice para que se termine de desarrollar el fruto que ya está, y es en lo que se estaba enfocando en el momento de la pregunta, porque sí quedó un poquito abierta. Y el señor Andrés también pregunta cuánto dura el ciclo productivo y cuántos kilos estiman por planta y producción por mes. Papaya Teinún es uno de los materiales que tienen mayor potencial de rendimiento. Sí, en temas de producción por planta, uno puede estar hablando, digamos, en zonas con manejo no tan adecuado, alrededor de unos 90 kilogramos, pero eso se puede incrementar con zonas en agricultores de muy buen manejo tecnológico, hasta 120, 140 kilos por planta. ¿Sí? ¿Cuánto dura el ciclo productivo? Es muy relativo. Está en función de la presión que tengan las enfermedades, principalmente las enfermedades sobre el cultivo, muchas veces también sobre el precio que está manejándose, sí, pero en general un agricultor espera tener producciones cerca de un año. Entonces, eso es. Y bueno, al final por ahí 90 a 120 kilogramos por planta. Por eso impacta tanto, digamos, el tema de enfermedades de virus, porque cada vez que hay una afección, pues usted debe eliminar una planta y estamos entonces, y eso incidiendo sobre lo que es el rendimiento final de una manera bastante determinante allí, para el caso de papaya. Con esto damos por terminadas las preguntas. Agradezco a Yuri por su participación, agradezco a todos quienes estuvieron acompañándonos durante este tiempo acá en este webinar, y estamos completamente a la orden. Continuaremos con nuestro webinar en futuras sesiones. Igual les haremos la comunicación para que todos estén a tanto. Yuri, su despedida. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Igual también al ingeniero Francisco por compartir su conocimiento y eso para brindarles más información a cada uno de ustedes con los diferentes cultivos.